Nos encontramos en un nuevo episodio del programa Expresando Comunidad, un espacio dedicado a escuchar historias de mujeres que inspiran, historias de mujeres que están impactando de manera propositiva desde sus espacios para dejar el mundo mucho, mucho mejor. El día de hoy nos encontramos con Rebeca Romano. Ella pues es criminóloga, está estudiando pues temas de género y bueno, ahorita vamos a conocer un poquito más de ella. Hola Rebe, ¿cómo estás? Hola Alma, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a Suki que me contactó contigo para esta invitación. Estoy pues contenta de poder compartirles un poquito. Excelente. No, sí le mandamos un gran abrazo a Suki, que ya muy pronto también vamos a ver un episodio que grabé con ella, para que sepan, pues fue de divulgación científica, un tema que también es muy importante porque las mujeres estamos marcando un parteaguas muy, muy, muy sobresaliente en la ciencia. Y bueno, en este sentido, fíjate que antes de entrar en materia contigo, me gustaría hacerte una pregunta que de hecho es la pregunta cajón de este programa, porque creo que las mujeres debemos cuestionarnos sobre este tema que tiene que ver con la felicidad. Y la pregunta sería, ¿qué es lo que te hace a ti sentir feliz como mujer o qué es lo que te da plenitud en la vida? Es una pregunta complicada porque justo estoy en mi crisis de los 30. Y entonces, pues, ha tenido que ver mucho como el ir cuestionando justamente los estándares sobre la felicidad, sobre el éxito, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahorita lo que valoro mucho que me hace sentir feliz es pues la salud mental, que va a ser un tema que seguramente hablaremos más adelante. Entonces sí, creo que pensar la felicidad para mí es también pensar un poco mi paz personal, el ir construyendo, el poder mirar hacia atrás y ver pues hasta dónde he llegado, no sé, pensar como pues lo que se ha recorrido para estar en donde estoy en este momento. Creo que sí, justo la felicidad para mí tendría que ver con eso. Primero, la salud mental, pues que ha sido un tema muy importante estos últimos años para mí. Y además, pues todo este tema de estar contenta, alegre con las cosas que estoy haciendo, con lo que soy en este momento, el poder mirar atrás y ver que pues he avanzado, ¿no? Tal vez no tanto como la sociedad marca que debemos de avanzar, pero la verdad estoy como satisfecha, tanto con lo que he logrado como académica o profesionalmente como la persona que soy en este momento. Ujú. Oye, creo que es una gran respuesta. Creo que justo cada mujer tiene su respuesta personal. Obviamente lo que para ti es felicidad, a lo mejor para mí no es y viceversa, ¿no? Creo que eso es importante, saber que esto no es una competencia, tampoco que la vida es una carrera. Yo creo que la vida es más una cuestión de resistencia, eso es más cuestión de vivir el presente. Tocaste un tema muy importante como es la salud mental. En otros programas lo he tocado porque creo que vivimos en una época, y no solo en México, vivimos en una época en la que hay mucha gente deprimida, hay mucha gente que tiene ansiedad, hay mucha gente que justo estigmatiza este tema, ¿no? De la salud mental, porque creemos o lo asociamos a la cura, ¿no? Siempre. Entonces yo creo que estamos, para empezar, estamos un poquito mal ahí porque obviamente tiene que ver mucho, pues como el nombre lo dice, ¿no? Pues problemas de salud a final de cuentas, pues que tenemos en ese caso en el cerebro, y bueno, que como bien dijiste, más adelante vamos a hablar. Me da mucho gusto saber que justo has mirado y miras este recorrido que has llegado hasta este momento, pues oye, pues ya tienes tu carrera, estás estudiando la maestría, entonces, y seguramente todo lo que te falta por recorrer, obviamente también tienes este lado artístico que también vamos a platicar. Y pues me da mucho gusto charlar con mujeres como tú, porque son mujeres que inspiran totalmente. Y como te lo digo, esto no es una carrera, esto siempre, la vida es una cuestión personal y yo creo que como tú la lleves está excelente. Y bueno, ahora justo entrando en materia, me gustaría preguntarte, ¿por qué decidiste ser criminóloga? ¿Qué panorama te dio cuando concluiste esta carrera? Pues tal vez decidí estudiar criminología por las razones incorrectas. En este momento, pues no tengo muy claro exactamente qué fue lo que me atrajo de la carrera, pero
sí tengo muy claro qué fue lo que más me gustó de la, de la carrera, justo al final. Pues sí, no tengo muy claro qué fue lo que me hizo estudiar criminología. No sé, quizá pues alguna cuestión estaba muy de moda en esos momentos. Bueno, quiero mencionar que yo decidí estudiar criminología desde que iba en secundaria y fue una decisión que fue yo quiero estudiar eso y mis papás, ¿no? ¿Cómo vas a estudiar eso, no? Y yo, pues quiero, ¿no? Y entonces entre todos me decían no, y yo decía, no, pues más, me aferré, ¿no? Entonces, al final, pues mi papá, pues me apoyó completamente y pues al final, pues entré a la carrera. Te decía hace un momento que tal vez ahorita no tengo muy claras las razones por las que entré, pero sí tengo claro que amo mi carrera, que en esa carrera que te imaginas que a lo mejor pues se trata de estudiar como comportamientos de violencia, personas que han cometido delitos y cosas muy atroces quizá, pero encontré en ella una inspiración en primer lugar de que justo se estudia criminología porque buscas tener una mejor sociedad, ¿no? Porque justo todos los temas de violencia que atraviesan a las personas, pues pueden evitarse en algún momento, ¿no? Puedes hacer pues sí, más que nada es como pensar en que los conocimientos que adquieres los puedes utilizar para generar, desarrollar, apoyar para que una mejor sociedad pues sea creada, ¿no? Se desarrolle. Y bueno, por ejemplo, ahí en criminología no nada más se estudian los comportamientos delictivos, ¿no? ¿Qué es lo que se piensa? O los comportamientos violentos. También, por ejemplo, estudiamos qué es lo que hace que las personas, en primer lugar, pues no se acerquen a este tipo de comportamientos. Y con eso me refiero a temas, por ejemplo, de bondad, de empatía, de compasión, ¿no? Como el trabajar este tipo de características en los seres humanos, pues evitan que las personas se acerquen a este tipo de comportamientos o una vez que ya los han cometido, pues dejen de hacerlo, ¿no? Entonces, pues tiene un sentido muy especial como de paz la criminología, ¿no? Buscar la prevención de la violencia, no solamente a través de estos medios violentos, ¿no? Como lo pensamos en, no sé, el sistema de justicia, los centros de reinserción social, sino pues ir más allá, ¿no? También algo que aprendí en la carrera, además de este sentido este sentido social, perdón, también lo que tú aportas como profesionista, como profesional, con tus conocimientos, no nada más es eso, sino lo que tú aportas como persona al desarrollo de una mejor sociedad. Y eso, eso es algo que yo siento que de no haber estudiado en la universidad en la que estudié, pues no lo hubiera aprendido. Que pues todo esto que yo siento que aprendí, además de pues los conocimientos, ¿no? Yo siento que lo que más me llevo de la carrera, pues es justo este sentido de crear o desarrollar una mejor sociedad, ¿no? De lo que tú puedes aportar, pero no solo como profesionista, sino desde tu persona. Eso es algo que a mí me dejó muy, muy marcado. Justo cuando estaba estudiando, conocí a quien fue mi directora de tesis de la licenciatura, que es la doctora Luz Ángela Morales, y ella es una gran persona. Entonces, pues en este trabajo en conjunto que realicé con ella, pues fue como admirarla no solo académicamente y profesionalmente, sino también como persona, porque pues es una persona, tiene una calidad humana enorme y
el que ella realice su trabajo de la forma en la que lo hace, pues creo que es muy inspirador porque no solamente, como te menciono, no solamente aporta desde sus conocimientos o desde lo que ella sabe hacer, ¿no? Sino también desde su persona, ¿no? De su bondad, su compasión, etcétera, etcétera. Entonces, creo que todo este proceso de la licenciatura, más que dejarme conocimientos de quizá cómo prevenir la violencia, cómo prevenir la delincuencia, cómo erradicarla, es más una cuestión muy personal de qué es lo que yo como Rebeca, criminóloga, puedo aportar desde mi persona, ¿no? Además de esos conocimientos. Excelente. Oye, nada más para tener un poquito más claro el contexto que nos estás platicando, porque seguramente al igual que yo, mucha gente desconoce exactamente qué es lo que hacen los criminólogos o las criminólogas en tu caso. ¿Podrías, un ejemplo de cómo ejerces tu profesión? Mira, no sé si estén como en contexto todos los que van a ver el programa, pero sí les quiero compartir como que a la criminología se le confunde muchas veces con la criminalística y hay muchas universidades que ofertan las dos en una, ¿no? La criminalística es un área que lo que hace es investigar el hecho delictivo como tal, ¿no? Por ejemplo, levantar evidencias, no sé, huellas dactilares, manchas de sangre, ¿no? Podemos también hablar ahí un poco de, a lo mejor, de la medicina forense, que son los que hacen las necropsias, de ver de que falleció una persona, si la mataron o no. Entonces, la criminalística va a ser, pues es un área que lo que busca es investigar el hecho delictivo en sí para, pues, tener claridad respecto a los hechos. La criminología es una ciencia que lo que busca es estudiar tanto a la persona que comete delitos como el entorno social en el que se desarrolla esta persona. Entonces, pues no solamente se va a ver, pues también involucrado un criminólogo a lo mejor en un peritaje para ver qué es lo que sucedió cuando se cometió un hecho delictivo, no solamente vamos a estudiar como tal el hecho delictivo dentro de lo que marca la ley que es un delito, sino en realidad nosotros lo que hacemos es investigar todos los comportamientos violentos. Por ejemplo, pienso en el tema del bullying, ¿no? El acoso escolar. El acoso escolar no está tipificado como un delito, pero es violencia. Entonces, un criminólogo, pues, estudia este tipo de comportamientos. Entonces, pues el campo de estudio de la criminología no solamente está dentro del sistema de justicia haciendo peritajes, sino podemos encontrar por ejemplo, criminólogos que trabajan en el desarrollo de políticas públicas que tienen que ver con la prevención de la violencia, en el desarrollo de programas que tienen que ver pues con los diferentes tipos de violencias que se desarrollan en una sociedad, ¿no? Por ejemplo, se ha hablado de pues la presencia de un criminólogo en la escuela, una criminóloga en las escuelas para, pues, justamente brindar la atención a las personas o a los niños, a las niñas, a los adolescentes. También podemos hablar de, pues sí, el desarrollo de programas, de políticas públicas, también en los centros penitenciarios con las personas que han cometido algún comportamiento delictivo. Tiene pues un campo bastante amplio. El problema es que la sociedad no ubica bien qué es lo que hace un criminólogo, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo cuando estudié la licenciatura y realicé una tesis, yo lo que hice fue investigar un tema que estaba en ese momento pues muy reciente como su desarrollo que se llama criminología positiva, ¿no? Y justo lo que te mencionaba hace un rato era que no solamente lo que se busca es estudiar por qué surge el comportamiento delictivo, sino más bien por qué no surge, en qué casos no surge, ¿no? Entonces se estudia ahí temas de empatía, de compasión, factores de protección, etcétera, etcétera. Y pues
esto unado como al desarrollo de una cultura de paz. Entonces, por ejemplo, en mi caso, cuando yo salí de la licenciatura, empecé a trabajar en seguridad pública. Ahí lo que se hacía, no puedo hablar mucho, pero se hacían como investigaciones de ciertos como grupos, ¿no? Pero sí, justo el campo como que abarca mucho más que solamente estar dentro de un marco de lo que marca la ley como un delito, sino más bien pues se puede aportar desde muchas áreas, ¿no? También está el tema de atención a víctimas, de violencia, entre otras cosas. Ujú, Pues sí, como dices, es muy amplio y justo como mencionaste en un principio, sí, yo también lo estaba confundiendo con la criminalística, que es esta ujú. parte, digamos que, o sea, cuando se investiga como tal el hecho, ¿no? El delito, o digamos en el presente, y ya en tu caso es más como estudiar estas conductas, comportamientos, la psique, ¿no? Justo pues, se pudiera decir de un psicópata, ¿no? De una persona que tiene algún problema en ese sentido, ¿no? Y obviamente también pues está esta otra parte de que pueden pues trabajar en estrategias, ¿no? Para prevenir, atender la violencia de género o los diferentes tipos de violencia en todas sus modalidades también. Justo hablando de estos temas de género, bueno, vi en tu semblanza que eres maestrante, ¿no? En temas de género, justo se llama es maestría en estudios de paz y desarrollo, ¿verdad? Ajá. Este, en esta maestría, obviamente estás cursando, ya seguramente vas a concluir y todo. ¿Qué hallazgos nos puedes compartir justo en temas de género? No sé, alguna investigación que hayas leído o que estés haciendo, ¿qué nos puedes compartir en ese sentido? Primero me gustaría comentar que sí, justo la maestría se llama Estudios para la Paz y el Desarrollo, pues lo que se busca con esta maestría es generar como en las personas que estudian la paz, como esta conciencia de cómo llevar a cabo procesos de paz en contextos de lo que se conoce como mal desarrollo, ¿no? Como lo es México, como lo es América Latina, como no somos países de primer mundo, ¿sabes? Entonces, es algo muy importante, primero. Segundo, sí, en la maestría llevamos como temas de género, pero en realidad mi acercamiento al género tiene que ver con mi tema de tesis. Eh, en esta, lo que estoy tratando de hacer es conocer por qué es lo que pasa con las mujeres que en contextos, por ejemplo, laborales, somos de alguna forma una pieza clave en impedir que otras mujeres pues destaquen en estos contextos, ¿no? Pues para eso tuve que meterme a temas de género, a estudiar pues algunas aproximaciones feministas y la verdad es que es un campo bastante, bastante amplio el del género, ¿no? Hay posturas bastante diversas en estos temas, tanto como de las teorías de género como tal, como de las aproximaciones feministas, ¿no? De los feminismos que existen. Entonces, pues no podría decirte que soy una experta en género, porque es muy amplio y la verdad es que aunque me encanta, pues siento que me falta demasiado, ¿no? Todavía. Pero sí, justamente pensar el tema, por ejemplo, de la sororidad, a mí en algún momento pues me llegó a causar conflicto porque justamente pues al menos mi percepción de la sororidad pues estaba errónea, ¿no? En el que pues solo por el hecho de ser mujeres tenemos que hermanarnos con otras mujeres sin importar pues como los contextos, ¿no? Entonces, pues he estado estudiando mucho justo como estos procesos, ¿no? En primer lugar, desde las teorías feministas se habla de que existe cierta rivalidad o enemistad histórica entre mujeres, ¿no? Y eso sucede porque pues estamos socializadas en el género, de la misma forma que los hombres se encuentran socializados en temas de pues género, las mujeres
de igual manera. Y eso atraviesa todos los espacios de nuestra vida, ¿no? Entonces, esto va a marcar cómo nosotros, como mujeres, nos relacionamos con los hombres, pero también cómo nos relacionamos con otras mujeres, ¿no? Y además de que existen pues otros temas que no solamente tienen que ver con el género, sino también tienen que ver con la clase, que tienen que ver con la raza, etcétera, etcétera. Entonces, pues ahí hablando como de una multiplicidad de opresiones en las que generan que en algún momento pues las mujeres pues seamos como tal vez este impedimento, ¿no? Y justo en el tema laboral. Ujú. Entonces, creo que va por ahí el tema de, pues, cómo es que yo me acerco como a los temas de género y desde qué postura, ¿no? Em, Ahora sé, después de investigar mucho más, estar ahí metiéndome en temas pues, de esto de los feminismos, del género, que pues la sororidad es un tema político, ¿no? La sororidad no es algo que se da de forma natural. No se da de forma natural, ¿por qué? Porque justamente cuando nosotros estudiamos el género, pues estamos cuestionando lo que es natural y lo que es creado socialmente. Entonces, la sororidad no es algo que se da de forma natural por el hecho de ser mujeres, es algo que se construye a través de una conciencia política, ¿no? El ser consciente de que soy mujer, el ser consciente de que a las mujeres nos pasan cosas y el hacer de esta conciencia de lo que a las mujeres nos pasa, pues una lucha política. Entonces creo que ahí el tema pues va justo, ¿no? Porque muchas mujeres no podemos ser sororas con otras mujeres, ¿no? Pues porque justo no es un tema natural, tenemos que educarnos en estos temas. Y creo que eso es como algo que yo que personalmente pues me llevo de los temas de género, ¿no? Específicamente hablando pues mi tema de investigación. Ujú. Excelente, fíjate, tocaste uno de los puntos que mucho trata en este programa y que justo mucho lo menciono porque nos han acostumbrado culturalmente, socialmente, todos estos constructos sociales, ¿no? A final de cuentas, a mirarnos como competencia de la otra, que justo lo que te decía al principio, o sea, a mí la palabra competencia como que no me agrada mucho, porque siempre tiene esta dualidad, ¿no? Esta rivalidad, ¿no? Entonces, creo que no había pensado, ahora que lo estás diciendo, en ver la sororidad de esta forma. Yo, obviamente, desde mi punto de vista, eh, yo siento que sí pudieran nacer de forma natural, justo si pues si nos reeducáramos, ¿no? O sea, o si las nuevas generaciones, digamos, o sea, me refiero a los que son madres, los que son padres, si crean a sus hijos, digamos, desde que son pequeños o pequeñas, con estos valores, ¿no? O de inculcarle esta solidaridad con tu mismo sexo, creo que pudiera darse de forma natural conforme vayan creciendo. Pero bueno, a final de cuentas, son prácticas que aprendes con la simulación, ¿no? Que vas aprendiendo con todos estos conocimientos que te van compartiendo a lo largo del tiempo y que obviamente que vas replicando de todo lo que ves en la sociedad, o sea, de todo lo que ves incluso con tus relaciones interpersonales, ¿no? Creo que tocaste un punto muy interesante y que hay que analizarlo, pero bueno, creo que lo importante también es que independientemente de que no se de- no, s- o que la investigación diga que no sea algo natural, creo que es importante sí pues sí hermanarnos, ¿no? Como mujeres, porque justo lo que ha mantenido, digamos, esta distancia, pues es eso, ¿no? De vernos como rivales, de que el patriarcado también no ayude mucho a este sistema, pues que sabemos que tanto daño le ha hecho a hombres y mujeres. Entonces creo que sí es importante. Ahora, yo también digo, desde otro punto de vista en el que obviamente hay mujeres, por ejemplo, si cometen, porque hay mujeres que también ejercen violencia, o sea, eso también lo he platicado antes, o también hay mujeres que tienen malas prácticas y no vas a ser sorora con una persona así, o sea, también hay que verlo desde ese lado, o sea, no por el hecho de ser mujer vamos a ser sororas, porque creo que también tiene que ver mucho la escala de valores que tenga otra persona, o sea, no vas a ser sorora con alguien que está cometiendo un delito, obviamente o un especialista se tiene que encargar, ¿no? En tratar a esa persona,
está este otro lado, ¿no? Que sí podemos apoyar de diferentes ámbitos, ¿no? Pero no vas a hacerte amiga de una persona así, digamos, ¿no? Que está, digamos, que no conjuga con tus ideas, ¿no? A lo mejor. Entonces creo que pudiéramos manejarlo en ese sentido, pero bueno, yo creo que cada persona igual pudiera tener su propia definición y creo que es muy válida, pero sí tocaste un tema, la verdad, que no había considerado, como que no se dé de forma natural. Creo que es muy interesante y da para hablarlo un buen rato. Bueno, ahora me gustaría preguntarte, bueno, mencionaste hace unos instantes que trabajaste en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Dices que no puedes mencionar igual mucho, pero ¿qué experiencias te dejó laborar ahí? Ujú. Pues justamente de ahí sale mi tema de tesis. Fue una experiencia bastante compleja. Estuve cerca de 3 años ahí. Em, no puedo decirte que me encantaba el trabajo, pero sí aprendí muchas cosas, ¿no? Conocí personas que saben mucho de lo que hacen y creo que también eso es como cuestiones quizá personales que yo me llevo, ¿no? Porque aprendí mucho de esas personas en temas profesionales. Y mm, pues creo que la experiencia a mí en seguridad pública em, me dejó muchos aprendizajes respecto a cómo funciona el sistema. Y no en un sentido quizá como crítico, ¿no? Como crítico en el sentido de tal vez destructivo, de solo criticar, sino más bien de que pues yo vengo de una formación académica. Entonces, la formación académica con el trabajo em, en un espacio de gobierno, sí, en el gobierno, pues chocan, ¿no? Chocan porque justo la investigación requiere tiempo, requiere muchos conocimientos, ¿no? Y el trabajo que se hace en seguridad pública, en muchas de las áreas, perdón, son cosas que se trabajan al momento y que tienen que salir ya, ¿sabes? ¿Por qué? Porque pues la realidad está sucediendo en ese instante, ¿no? Entonces, pues creo que una de las cosas que personalmente a mí no me fascinaba era justo eso, que teníamos que trabajar sobre tiempo, ¿no? Entiendo que pues son los requerimientos pues del servicio público, en este caso de seguridad pública, ¿no? De la seguridad de la ciudadanía, pero sí, eso, de ahí salió mi tema de tesis, tuve ahí como algunos temas al final de, de mi estancia en seguridad pública. eh, y sí, como el observar quizá todos estos ambientes laborales que son extremadamente difíciles, pues sí me deja como esa experiencia, ¿sabes? Justo de ahí viene pues mi tema de tesis y bueno, creo que mi experiencia en seguridad pública, no sé, Alma, la verdad es que pienso que a lo mejor mm, el objetivo de la entrevista tiene que ver más como con el tema pues profesional y los conocimientos, pero soy una persona que se lleva como muchas experiencias personales y creo que lo que resalto siempre en mi vida son como estas experiencias personales, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi estancia en seguridad pública pues fue para empezar mi primer trabajo formal, ¿no? En el que estaba ejerciendo como criminóloga. Eh, el trabajo al inicio me encantaba porque además de que pues es enfrentarte a esta realidad, ¿no? No tiene que ver solo con lo que te dicen los libros y la teoría, ¿no? De cómo lo ves desde el lado académico, sino enfrentarte como una realidad en la que pues existen personas que cometen delitos, ¿no? Y que estos delitos afectan a la sociedad. Y eso fue como muy importante, fue como un hecho importante en mi vida, porque justamente
los temas de problemas de salud mental que yo empecé a desarrollar tienen que ver con, en primer lugar, pues las exigencias del trabajo, porque trabajar para el servicio público en un área como lo es seguridad pública es bastante demandante, ¿no? Pienso como en que antes de entrar a seguridad pública yo tenía como una visión, pues quizá errónea como de las personas que son policías, ¿no? Porque justo no entendemos los contextos de los que vienen, ¿no? O solamente pues vemos como ciertas áreas pues, del servicio, ¿no? En este caso policial. Y ya cuando estás ahí te das cuenta de los contextos a los que se enfrentan, ¿no? Por ejemplo, los horarios, por ejemplo, los salarios, pues sí, las demandas, el ambiente, ¿no? En que cierto momento pues arriesgan su vida, ¿no? Y pues todas las exigencias que la sociedad pues sí demanda a los servidores públicos. Y a partir de eso, pues sí, también pienso como en que fue importante porque pues justo empecé a trabajar pues como criminóloga, a ejercer, haciendo investigación y también porque justo mi parte académica pues me permite tener como quizá una capacidad de análisis un poco más desarrollada que de otras áreas, ¿no? Porque justamente la criminología, estudiar criminología, te permite a ti como, como profesionista poder observar diferentes aspectos de un solo hecho, porque no solamente estás viendo a lo mejor mm, a una persona que comete delitos, sino te dedicas como a estudiar también el contexto, también, no sé, los espacios, etcétera, etcétera. Entonces creo que fue muy importante por eso. Y por otra cosa, soy una persona sumamente sensible y ver tantas cosas me afectó demasiado en mi salud mental. Entonces, pues sí llegó un momento en el que muchas veces sucede que las personas que trabajan ahí, que están todo el tiempo enfrentándose como a todas estas noticias, ¿no? Pues feas sobre, no sé, homicidios, feminicidios, ¿no? Pues se acostumbran y como que existe como que cierto enfriamiento, ¿no? Se habla de que las personas pues se vuelven menos sensibles. La verdad es que a mí eso me destruyó completamente. Emocionalmente fue muy difícil. Aunado pues a los problemas del ambiente laboral, de los horarios, etcétera, etcétera. Entonces, sí quiero decir que mm, quizá no puedo decir que amé mi trayectoria en seguridad pública, pero sí que aprendí mucho, tanto de mi profesión de ser criminóloga como de las personas que trabajaban ahí, pero también aprendí mucho de mí misma, ¿no? Que justo, pues la vida en ciertos momentos llega a ser muy, muy complicada y hay muchas cosas en las que definitivamente, pues no quiero como enfrentarme de nuevo, ¿sabes? Porque sí salí como que pues afectada como emocionalmente de todo eso. Ujú. Y fíjate, del primer punto que comentaste hace rato, creo que uno de los objetivos de estas charlas es conocer a la mujer, ¿no? O sea, obviamente desde el área profesional, pero también del lado humano, porque creo que lo que nos hace profesionales es el lado humano también. Entonces, partiendo de ahí, y bueno, lo que acabas de mencionar es muy importante y tampoco lo había analizado, creo que o no sé, ahorita tú me vas a responder, ahorita que termine el punto, ¿no llevan terapia ustedes cuando están en seguridad ciudadana? No, no es como un requisito. Y la verdad es que, pues todo el tema de la salud, no solamente de la salud mental, sino el tema de la salud física, pues sí es como un problema, porque, pues, como te mencionaba, los horarios son bastante demandantes, que
pues no te dejan tiempo pues para quizá atender todos estos temas de salud, ¿no? De salud tanto física como de salud mental. Entonces, pues sí, la verdad es que estar ahí a mí me hizo ser un poco más consciente respecto a justo a la labor policial, ¿no? Porque es una labor que es muy criticada en México, pues por los temas de corrupción, etcétera, etcétera, pero también pensar como la labor policial, pues a mí me hizo ser un poco más consciente de la labor policial, no solo desde, pues justo la labor, sino más bien de todo el contexto que hay detrás de, pues de la labor policial, ¿no? Pues todos estos temas de horarios, como te mencionaba, de las demandas de ser policía, el arriesgarse, pues los contextos, ¿no? A veces el mismo sistema, pues permite o genera que pues existen muchos problemas, no solamente temas de corrupción, sino también temas de, pues el descuido de la salud física, de la salud mental sobre todo. Y pues sí, en seguridad pública no, hasta el momento en el que yo estuve, no se daba como tal algún tema de que fuera obligatorio o que fuera quizá opcional asistir a terapia psicológica o algún tratamiento de salud mental, no. O sea, obviamente, dependiendo del área en la que estés o del nivel de gobierno en el que estés, ya sea estatal, federal o municipal, no tienes los servicios de salud, de seguridad social, ¿no? Y a partir de ahí, pues tú puedes acceder a terapia psicológica, pero como tal que sea un requisito, no. O sea, o que tampoco hicieran una valoración de su psique o que hicieran actividades, por ejemplo, para descargar todas estas emociones, cursos de capacitación, nada. Pues es que fíjate que para ingresar en los exámenes de control y confianza, pues sí se te hacen, ¿no? Las valoraciones psicométricas, psicológicas, etcétera, etcétera. Y de ahí se hacen, evaluaciones periódicas, ¿no? Dependiendo del área en la que estés, pues se te tiene que evaluar constantemente. Sin embargo, pues esto no te da como para que digas, no, pues como que vemos que esta persona está padeciendo ansiedad o depresión, vamos a mandarla a que tome terapia o a que realice cierta actividad, pues no. Hubo un momento en el que uno de los jefes que llegó, sí nos ponía, nos dio como este acceso a tener una hora antes de salir de trabajo, como ir a hacer ejercicio, ¿no? Como unos entrenamientos. Y la verdad estaba muy padre porque pues sí te permitía despejarte, pero pues eso dependió específicamente de ese jefe. Ujú. No es como un requisito a nivel institucional. Sí, bueno, yo creo que como dices, a lo mejor depende mucho del área, ¿no? Porque, por ejemplo, yo trabajé en el Instituto Municipal de la Mujer, creo que ya te lo habían compartido, estaba en planeación y de pronto sí hacíamos como que justo esas actividades para descargar las emociones, porque obviamente teníamos que atender a usuarias, ¿no? Y obviamente teníamos que estar perfectamente bien, porque sería contradictorio que tú estés mal emocionalmente y estés atendiendo a una usuaria que va con situaciones de violencia. Ujú. Entonces, bueno, en este caso en el instituto y seguramente, bueno, hablando yo en esta área de la mujer, pues sí, creo que sí se dan estos espacios de recreación, estos espacios donde incluso también tenemos psicólogas, podemos ir a las psicólogas si lo vemos necesario, y también se hacen como que estas valoraciones, ¿no? De pronto la directora se acercaba para ver cómo iban las cosas y todo estaba en orden contigo, entonces creo que bueno, en ese sentido, pues sí agradezco que al menos en estas instituciones, pues sí, eh, pues es que mira, yo creo que en cualquier trabajo, independientemente de la institución que sea, pues sí se genera estrés, sí se genera ansiedad, sí se generan, pues estas rencillas, como tú lo mencionabas, ¿no? Pues sí, la verdad hay que decirlo entre mujeres, ¿no? En el área laboral, y bueno, yo igual lo he vivido en diferentes ámbitos, esta situación, ¿no? De rivalidad, porque volvemos a lo mismo, son constructos sociales, son cosas que vamos aprendiendo, ¿no? Porque nos enseñan que así es como debemos comportarnos, ¿no?
Pero bueno, creo que también como dices, pues sí tener un cargo público es mucha responsabilidad y sí te genera pues todas estas emociones. O sea, a mí me generó un momento en el que me generó mucho estrés trabajar porque si era de lunes a domingo y estar al pendiente y más cuando, bueno, yo era funcionaria y más pues tienes que estar las 24 horas ahora sí que al servicio, ¿no? Y obviamente pues claro, es algo que disfrutas porque es tu trabajo, pero sí hay que decirlo, creo que es importante también que las instituciones, pues sí, o sea, pongan el ojo a esto porque sí está afectando a muchos trabajadores y no solamente de las instituciones públicas, seguramente de muchas empresas, porque fíjate que en el instituto se iban a capacitar justo a empresas de estos temas, de las emociones y bueno, situaciones de estrés, porque creo que, bueno, sabemos que hoy en día el estrés puede desencadenar no solamente enfermedades mentales, sino enfermedades físicas también. O sea, sí te puedes morir de estrés, hay que decirlo. Entonces creo que es un tema muy importante que sí se tendría que abordar, ¿no? Las autoridades competentes. Bueno, ahora me gustaría preguntarte, pues ahorita estás trabajando en la Dirección de Igualdad de Género. Me gustaría pues que nos compartieras por qué crees que es importante promover justo estas relaciones igualitarias y que en las instituciones públicas y en todos los ámbitos pues exista esta transversalización, ¿no? Obviamente hablando de la perspectiva de género. Mira, ahorita, como bien lo mencionas, pues trabajo en un área de género. Mi función, estoy en un departamento psicológico, yo no doy terapia porque pues no soy psicóloga, pero sí el departamento psicológico tiene pues otras funciones que solamente dar terapia, ¿no? Y justo una de las, de las funciones es trabajar como los temas de sensibilización en escuelas, en las colonias, respecto a los temas de género, ¿no? Es relevante porque justo como lo mencionabas hace un ratito, respecto al tema, por ejemplo, de la socialización de las mujeres en temas, pues de estas rivalidades y lo que te mencionaba respecto al tema de la sororidad, pues tenemos que educarnos. Es a través de la educación, ¿no? De la educación que, pues que vamos a empezar, ¿no? A generar esta conciencia respecto de de las problemáticas que están atravesando nuestra sociedad. Hablando específicamente de la perspectiva de género, pues sí, no solamente decir las mujeres sufrimos esto, ¿no? Sino también, o sea, poder ser críticos. Parte importante, por ejemplo, de temas de educación para la paz es desarrollar en los niños y las niñas, en las personas, una perspectiva, una actitud crítica. ¿Por qué crítica? Porque pues te permite cuestionarte si las cosas que estás viviendo, las cosas que están pasando a tu alrededor, pues si esta postura crítica te permite pues cuestionarte de dónde vienen todas estas cuestiones que pues estamos viviendo, ¿no? En ese sentido, pues hablar de una perspectiva de género es hablar de una perspectiva crítica respecto a los temas de género. Y es importante trabajarlo. En primer lugar, me he dado cuenta que existe mucho desconocimiento a nivel social. O sea, pensar el tema del género, pues lo he visto como en las comunidades en las que me acerco para dar estas, pues, pláticas, talleres, capacitaciones de sensibilización. Una de las primeras cosas, pues, es que falta el conocimiento de aquellas problemáticas y después como estas posturas críticas, ¿no? De, bueno, estamos observando esto, sí, pero ¿por qué? ¿Por qué se está dando esto, no? Pensar la perspectiva de género, pues es eso, no solamente es observar que existen desigualdades, sino ver de dónde vienen esas desigualdades, por qué están esas desigualdades, ¿no? Entonces, no solamente es como pienso repetir un discurso de a las mujeres nos está pasando esto y esto y esto, sino también pues cuestionar
de dónde viene todo esto. Y a partir de ahí, pues sí, el trabajo con las mujeres respecto a la concientización, por ejemplo, de los distintos tipos de violencia que existen, ¿no? Tal vez hablar de las mismas problemáticas que surgen entre nosotras por esta socialización en el género, pero también hablar de que el trabajo para la igualdad de género no solo debe de ser con las mujeres, sino también con los hombres. ¿Por qué? Porque hay un tema bastante importante que es el tema de las masculinidades tradicionales, trabajar por Sí. desarrollar nuevas masculinidades, ¿no? Masculinidades positivas. Eh, no es lo mismo trabajar el empoderamiento con las mujeres, sabiendo que pues somos una población que hasta ha estado en desventaja en muchos aspectos de la vida, ¿no? Y quizá trabajar lo mismo con hombres, pues claro que no va a funcionar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de dos poblaciones que se encuentran en diferentes niveles pues justo de empoderamiento. Entonces, pues yo no voy a trabajar con hombres empoderamiento porque a ellos no les hace falta empoderamiento. A ellos les hace falta repensar el tema de cómo ser masculinos, ¿no? De cuestionarse a lo mejor pues temas de privilegios, sí, justo de cómo la sociedad o cómo socialmente se han visto beneficiados y pensar que las mujeres no, solo por el hecho de ser mujeres. Entonces, creo que el trabajo en igualdad de género es bastante complicado, pero algo que quiero compartir es que las nuevas generaciones ya vienen más conscientes. O sea, trabajarlo, por ejemplo, con adultos, pues todavía es complicado. ¿Por qué? Porque pues tenemos ideas muy arraigadas, ¿no? Y muchas veces no queremos cuestionarnos, pensamos que las cosas son así porque así deben de ser, ¿no? Porque es el orden natural de las cosas. Pero las nuevas generaciones sí ya vienen cuestionándose todo este tipo de problemáticas. Hace un par de semanas fui a dar una plática de estereotipos de género, se llama Identificando estereotipos de género, con niños de primaria. Y la verdad es que la sorpresa que me llevé cuando los niños y las niñas pues me estaban dando lecciones de estereotipos de género, ¿sabes? Entonces es como la verdad me llevó una gran sorpresa porque dije, de verdad estos niños ya saben muchas cosas, ¿no? Pues todo el acceso a la información y sí te vas dando cuenta que el tema de la educación es bastante importante, porque aunque muchos de esos niños y niñas todavía tienen padres que tienen como estas ideas arraigadas, ellos lo están viviendo de una forma distinta, ¿sabes? Entonces, pues sí, creo que el trabajo en igualdad es bastante necesario, no solamente trabajar con las mujeres, sino también con los hombres. Y pues justo para pensar una sociedad mucho más pacífica, ¿no? Alguna autora que trabaja temas de género y de paz menciona que no vamos a tener paz mientras la mitad de la población, en este caso pues las mujeres, esté oprimida, ¿no? Oye, me encantó todo lo que dijiste, tocaste puntos que constantemente platico porque siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir, este mundo fue diseñado y hecho para los hombres. O sea, los derechos que tenemos hoy en día las mujeres y es lo que tenemos que entender han sido arrebatados, han sido con toda esta lucha feminista. Obviamente, como bien lo dijiste, no podemos hablar de empoderamiento de los hombres porque toda la vida han tenido empoderamiento. O sea, las mujeres estamos aprendiendo a ser mujeres empoderadas, pero como bien lo dices, las nuevas generaciones como que ya traen un chip diferente, ¿no? Creo que hay esperanza en estas nuevas generaciones. Creo que los niños y las niñas ya no vemos como que estos estereotipos, ¿no? De que el niño tiene que usar azul y la niña rosita, ¿no? Ya los niños como que, pues los niños no tienen prejuicios porque nacemos sin prejuicios. Los prejuicios, al igual que todo lo que sabemos, lo vamos aprendiendo y obviamente con esta parte de las nuevas masculinidades, pues los hombres tienen que volverse críticos, ¿no? Luego muchas compañeras,
del movimiento feminista luego dicen, es que nosotros, ¿por qué tenemos que enseñarle a los hombres? Porque es volver a lo mismo, o sea, es estar a su servicio y yo creo que ellos desde sus espacios tienen que buscar las maneras de reaprender también, ¿no? Yo igual con este programa, lo he dicho, este programa es de mujeres, pero me encantaría que lo vieran los hombres, porque la tarea no solo es para las mujeres, ¿no? Comprender estas desigualdades, sino que ellos también desde sus espacios analicen que han vivido toda su vida en un privilegio, ¿no? O que obviamente cada quien puede venir de contextos diferentes, pero a ellos no los matan por ser hombres, para empezar, ¿no? O sea, Mm, a partir de ahí, en estos temas de feminicidios, entonces, o bueno, quienes perpetúan estos hechos, pues en su mayoría son hombres, ¿no? También, o sea, analizando, pues tú sobre todo sabes esta cuestión del delito, entonces creo que es muy importante lo que dices, creo que los hombres tienen que entender o todas y todos tenemos que entender que el problema no son los hombres, el problema es el sistema que estamos perpetuando y que te digo, tengo mucha esperanza porque veo que las nuevas generaciones pues están entendiendo esta parte de la igualdad de género. Obviamente la gente de 40 50 años es un poquito más difícil pues reeducarlas. Bueno, si a nosotras, yo tengo 32, todavía nos cuesta, ¿no? Y seguimos reeducándonos todo el tiempo, leyendo, pero creo que es una tarea que sí tenemos que hacer todos y todas. Creo que todas y todas tenemos que poner de nuestra parte. Mucha gente piensa que el movimiento feminista es estar en contra de los hombres y no. O sea, es lo que tú dices. El problema es que entendemos malos conceptos y cuando entendemos malos conceptos, en la práctica juzgamos, por ejemplo, esta parte de la iconoclasia, ¿no? Que mucha gente juzga de por qué las feministas rayan este, ¿cómo se llama? Los monumentos y no sé qué, o sea, y yo antes no lo entendía hasta que alguien una vez dijo, oye, hay música, hay conferencias, se han ido a tocar las puertas y no hacen caso. ¿Cómo lo van a hacer caso? Pues con esta parte, ¿no? Entonces es lo que hay que entender que las mujeres todavía seguimos luchando o sea, hay que entender que no es lo mismo justicia o equidad que igualdad de género, ¿no? Porque la equidad es más como esta parte de la justicia social, porque también tenemos que entender que no todas y todos necesitamos lo mismo, pero sí queremos las mismas oportunidades. Queremos que los hombres ya no digan que ayudan en la casa porque no están ayudando. Hay que decirlo, los hombres tienen que colaborar con las mujeres porque también viven ahí. Y cuando tienen hijos, no es que ayuden con los hijos, es que tienen que ejercer su paternidad. Entonces creo que es un tema muy importante el que tocaste. Creo que hace falta, obvio, desde tu espacio. Qué bueno y me da mucho gusto escuchar que dices que los niños y niñas pues están en otro canal y me da mucho gusto saber que las nuevas generaciones pues no van a vivir todas estas situaciones que como mujeres hemos vivido. O sea, yo te aseguro que hasta la fecha, si tú sales a la calle y te da inseguridad un hombre y no una mujer. O sea, partiendo de ahí, y te aseguro que eso lo sienten hombres y mujeres. Yo no creo que ningún hombre salir a la calle siente inseguridad de una mujer. O sea, y son esos pequeños aspectos que tenemos que entender. La violencia está tan normalizada en nuestra sociedad que justo cuando está tan normalizada es cuando no puedes entender que vives en desigualdad. Entonces creo que partiendo de ahí es lo que tenemos que aprender a comprender, ¿no? De que si cuando tú entiendes, para empezar, qué es violencia, ¿no? Que no solo la violencia estamos hablando de agresiones físicas, sino estamos hablando también del ghosting, de que te ignoren. Bueno, está el violentómetro. Y siempre les digo, descarguen el violentómetro. O sea, ahí viene todas como que el caminito de la violencia, ¿no? O sea, que alguien te ignore, que alguien te haga una broma pesada, que alguien se burle de tu físico. Estamos hablando de violencia y lo hemos normalizado. Entonces creo que sí hay mucho camino por recorrer. Oye, ya me eché toda una cátedra, perdón. Oye, ahora me gustaría preguntarte, bueno, obviamente, ¿cómo crees tú que podemos integrar a los hombres justo en esta lucha feminista, entendiendo así de que tenemos que construir en conjunto? Pues creo que justo del tema de trabajar las masculinidades hegemónicas, las masculinidades tradicionales, por estas masculinidades positivas, ¿no? Creo que eso es como, pues muy importante. Entender el tema de la perspectiva de género, de generar esta actitud crítica frente a las problemáticas a las que nos enfrentamos todos los días, creo que va a ser la base, ¿no? Y todo eso tiene que ver con pues la educación que se le, pues sí, que le estamos brindando, ¿no? a, pues sí, a mujeres y a hombres en este caso, que es la pregunta que me haces. Ujú.
Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, es como repetir, ¿no? Lo que dije esta parte, creo que los hombres tienen, o sea, tienen que realmente ellos ser autodidactas, o sea, de verdad, si tienen dudas, yo siempre digo, oye, pues hay tantos videos en YouTube, hay tanta información en redes sociales, de verdad, o sea, sobre estos temas, porque también no es que digamos que el feminismo es algo que nos inventamos ayer, o sea, esto ya tiene muchísimo, muchísimo tiempo, entonces creo que hay mucha información, ¿no? Para aprender. Incluso me imagino, pues se pueden acercar, por ejemplo, a ti, que tú dices que, bueno, vas a dar capacitaciones y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Y es lo que yo siempre digo, siempre acérquense a la gente que sabe, porque solo así vamos a aprender, ¿no? Oye, bueno, ahora ya cambiando radicalmente de tema, ya de hecho son las últimas preguntas, justo cuando iniciamos el programa hablábamos de la salud mental, que es un tema, o sea, me preocupa mucho ese tema porque creo que mucha gente a veces no le toma la importancia. Me gustaría que nos compartieras tu experiencia cuando te diagnosticaron, es trastorno de ansiedad generalizada y depresión. Y depresión. Sí, pues me diagnosticaron hace 3 años, finales de 2021, más o menos. Estaba pasando por un episodio depresivo fuerte. La verdad es que no puedo decirte que en algún otro momento de mi vida no hubiera tenido algún tema de depresión, pero en ese momento sí tuve un episodio depresivo bastante fuerte, que la verdad como que lo pienso y son como esos días muy oscuros que vives, ¿no? Y que no quisieras recordar. Y pues justo me diagnosticaron, yo llevaba un proceso de terapia ya de año y medio, me parece, pues de repente pues la vida llega a ser como demasiado para procesar y entonces pues caigo en este episodio depresivo. Yo ya sabía que tenía algún tema de ansiedad porque me daban crisis. Ese año esas crisis empeoraron hasta que pues colapsé, ¿no? En este episodio depresivo bastante fuerte, que sí, justo busqué a mi psicóloga y le dije, es que sabes que yo no puedo más, o sea, yo sé que tú me estás ayudando, pero yo siento que esto ya no está siendo como suficiente. Siento que necesito otra cosa, porque llegó un momento en el que justo no podía estar en paz conmigo en ningún momento. Y entonces, pues llegó un momento en el que pues sí me daba miedo estar sola, ¿no? Pero tampoco me gustaba estar acompañada. Entonces era como un malestar emocional de que pues nada me hacía sentir mejor. Y de repente es como pensar de, bueno, pero es que tienes esto y tienes lo otro y no tienes estas dificultades. Eso en lugar de ayudarte, creo que te hunde más porque dices, ¿qué está pasando? O sea, porque yo no puedo a lo mejor disfrutar algo que antes me llenaba, ahorita no le encuentro como sentido, ¿sabes? Entonces, pues ya mi psicóloga me canalizó con el psiquiatra y pues empecé a tomar medicamentos. En ese momento, pues todavía tenía como temas de quizá prejuicios de tomar medicamentos, ya sabes, que generan codependencia, pues el quizá pensar que nunca me iba a curar, em, como todos estos pensamientos que hay alrededor como de del uso de medicamentos psiquiátricos, que la verdad no es algo que yo romantice, ¿sabes? A mí me han ayudado, pero el proceso de adaptación fue bastante difícil. Para empezar, porque yo estaba pues muy mal en el momento en el que inicié a tomarlos y fue como un, deme lo que sea, pero ya por favor, porque de verdad yo no estoy soportando la vida en estos momentos, ¿no? Y más que estar convencida de tomarlos, yo buscaba una salida para dejar de sentirme de esa manera. Entonces, justo el psiquiatra me preguntó, ¿cómo te sientes con que vas a tomar medicamentos? ¿Te sientes bien o te sientes mal? Y yo, pues es que en realidad no importa cómo me sienta en este momento, yo lo que necesito es ayuda, no, necesito salir de este momento tan horrible que estoy pasando. Entonces, pues justo, más que tomar la decisión como consciente, fue como una búsqueda de
ayuda, ¿no? Y luego el proceso que viví, la primera vez que tomé el antidepresivo, me dio una crisis de ansiedad horrible. O sea, yo estaba que gritaba y lloraba porque pues fue muy feo, ¿no? Después me cambiaron me redujeron la dosis, me pusieron otro medicamento, que ese medicamento me tenía como pues muy como somnolienta, como que me tenía el ánimo así como muy bajito, no sé, era una sensación bastante extraña, ¿no? Entonces, pues sí fue un proceso de adaptación bastante complejo. Mm, Quiero decirte también que algo que aprendí del tema de los medicamentos psiquiátricos es que el medicamento pues cumple una función biológica, ¿no? De que te ayuda a tu cerebro a generar estas sustancias que no está mm, generando por sí solo, ¿no? Pero necesita también pues ser consciente, tener como quizá fuerza de voluntad para poder salir adelante, porque no nada más es tomar el medicamento, no, es tomar el medicamento todos los días, es buscar no alejarte de tus redes de apoyo, de realizar actividades que te ayuden, aunque así no estés soportando, pues sí, justo el levantarte todos los días para bañarte, para ir a trabajar, realizar como estas actividades que a lo mejor consideramos como pues rutinarias, cotidianas, para una persona que está padeciendo un problema de salud mental se vuelven bastante complicadas. Entonces, pues también como el acompañamiento psicológico, pues me brindó eso, ¿no? El ser consciente de que no solamente el medicamento iba a ayudarme, a salir adelante si, por ejemplo, yo me tomaba mis medicamentos a la hora que me los decían, pero pues no me levantaba de la cama en todo el día, o no me aseaba, o no salía que me diera el sol por lo menos, entonces pues no iba a mejorar. Entonces sí, creo que también a partir de ahí, yo me considero como una persona que es bastante abierta respecto a ciertos temas personales. A partir de ahí, pues yo comencé pues a platicar con algunas personas sobre qué estaba pasando esto, que estaba tomando medicamentos y me di cuenta de que muchas personas, amigas, amigos, conocidos, también estaban atravesando por una situación similar, ¿no? Y entonces, pues pensar el tema de la salud mental como algo que de lo que no hablamos suficiente, ¿no? De lo que pues tenemos a alguien quizá al lado que está sufriendo algo y pues no lo sabemos, ¿no? Entonces, creo que a partir de ahí, de que pues yo me empecé a dar cuenta de esto, pues sí empecé como a hablar mucho del tema de la salud mental y siempre he sido muy abierta respecto a eso, ¿no? Pues llevo ya 3 años con medicamento psiquiátrico, con terapia, porque justo pues llegó un momento de mi vida en el que pues yo sentía que no podía sola, ¿no? Al final, hablar de esto con otras personas también me hizo generar pues ciertas redes de apoyo, ¿no? De decir, bueno, no estoy sola, muchos amigos, muchas amigas también están pasando esto o ya lo pasaron y no es algo del otro mundo, ¿sabes? No es que estoy loca o no es que ellos están locos o locas, sino que pues es algo muy normal, ¿no? Es algo pues muy común. mm, Siento por las exigencias de la vida, ¿no? De esta vida que estamos llevando. Estrés por todos lados, angustias por todos lados. mm, y pues sí, justo, eso. Ujú, Sí, fíjate, te voy a compartir algo. No sé si recuerdas que hace años se estrenó la película del Joker de Guasón. ujú, Y digo, yo, gracias a Dios, nunca he tenido un problema de salud mental, pero, y es lo que siempre digo, cuando tú no lo vives, difícilmente lo puedes comprender, a menos que conozcas a alguien que lo esté viviendo. Es cuando entra esta parte de la empatía.
como bien lo dices, el tema de salud mental de pronto se vuelve un prejuicio, se vuelve un estigma hablar de esto, porque la gente puede, o sea, siempre asociamos la salud mental a la locura, o sea, o algo que está mal, o sea, o lo asociamos a algo mal, o sea, tiene una connotación negativa. Entonces te decía, cuando vi esta película del Joker, que bueno, rápidamente lo que te da a entender la película es que este hombre le quitaron el apoyo que le daban en una institución justo de salud mental, le quitaron un fideicomiso, la sociedad lo trataba mal, entonces es cuando se convierte en este villano. Y es lo que él dice, o sea, cuando la sociedad me ha dado la espalda, en qué esperan que me convierta? Y eso también es una gran reflexión. O sea, generalmente nos damos la espalda cuando vemos una persona que tiene la salud mental pues delicada, ¿no? Que tiene ansiedad, depresión o diferentes trastornos, que bipolaridad y bueno, hay una gran gama, ¿no? De padecimientos. Entonces, a lo que voy es que creo que como sociedad también tenemos que hacer conciencia sobre estos temas, también tenemos que, yo siempre le he dicho, la terapia, todas y todos tenemos que tomar, y eso no necesariamente quiere decir que vas a consumir medicamentos psiquiátricos, porque eso ya es otra cosa. O sea, yo siempre he dicho, no, no está de más y platicar, como lo dices, tener tus redes de apoyo, pero ir obviamente con un profesional de la salud mental, como estamos hablando en este caso de psicólogos, de psicólogas. Hay muchas instituciones públicas que cuentan con ese servicio de manera gratuita, así que no hay pretexto. Incluso hay líneas de ayuda, hay incluso también por internet te pueden brindar esa ayuda. Y obviamente ya si tú empiezas a sentir obviamente algún síntoma, porque también de pronto mucha gente puede confundir como que la depresión con otras situaciones, ¿no? Porque como bien dices, no solamente es tomarte tus medicamentos, sino también como yo siempre lo he dicho, si tú encuentras una pasión en la vida, es como que también va a ser más sencillo sobrellevarlo, ¿no? Por ejemplo, como tú que estaba leyendo que, bueno, patinas, que es un deporte muy bonito, que también pintas, ¿no? Eso también, pues, me imagino que son actividades que de alguna manera te ayudan a sobrellevar este problema, porque me imagino que son problemas que, digo, no sé si se puedan erradicar estos problemas o si nada más se puedan controlar, porque me imagino que sigues yendo a terapia y sigues tratándote. Ahorita me vas a decir si hay posibilidad de que te cures, pero aún así creo que, y para llevarme a otra pregunta, justo cuando realizas estas actividades o sea, este mundo artístico que tienes de patinaje, de pintura y seguramente otras tantas actividades, ¿cómo te hace sentir en cuanto a este tema? Pues primero me gustaría compartirte que en el tiempo en el que yo estuve en seguridad pública fue que yo empecé a patinar. En ese entonces tenía creo que 25 años, más o menos. Entonces, no, ya tenía más, un poquito más. Pero bueno, yo empecé a patinar y siento que a mí patinar me, me ayudó demasiado a sobrellevar como todo este tema de lo laboral en seguridad pública. Después llegó pandemia, tocó pandemia, cerraron estos espacios de los que pues se podía patinar. Entonces pues yo dejé de patinar porque además pues el trabajo es demasiado demandante. Entonces pues creo que sí me afectó bastante el dejar de patinar. Y después cuando yo renuncio a mi trabajo, pues me dediqué un poco más a patinar, ¿no? Y la verdad es que es una sensación bastante bonita porque justo mm, te sientes como en libertad, ¿sabes? Yo soy una persona muy miedosa, entonces a mí patinar me implica enfrentarme muchas veces a miedos, ¿no? A miedos de caerme y rasparme, de caerme y pegarme feo, ¿no? ¿Sabes? Entonces, también a combatir ciertas inseguridades que pues una tiene. Entonces, la verdad es que cuando yo inicié a patinar, nunca me imaginé, o sea, de verdad yo solamente lo veía como pues me deslizo y ando por ahí en una pistita lisita, ¿no? Nunca me imaginé que me iba a aventar a lo mejor de una rampa, de un bowl, ¿no? Ya sabes, estos espacios dentro de los skate parks. Nunca. Y llegó un momento en el que
empecé a hacerlo, obviamente pues me di muchas caídas, muchos golpes, pero de alguna forma se vuelve como adictivo, porque justo es enfrentarte a ti misma, a ti mismo, no solamente, sí, es que no es justo como una competencia con otras personas, la competencia la llevas contigo, con tu cabeza, con tus miedos, ¿no? En mi caso, que pues soy muy miedosa. Entonces, después cuando yo me empecé a dedicar un poco más a esto del patinaje, pues sí sentí como es una actividad de desfogue, ¿no? Quizá canalizar a lo mejor todos estos sentires que uno tiene, ¿no? A través de la vida. Y bueno, eso, el patinaje, la verdad es que es una actividad, muchas personas dicen, no, es que yo me caería y yo pues es que la verdad es que yo sé patinar un poco, llevo 5 años patinando y todavía me caigo, ¿no? Y voy a seguirme cayendo, ¿no? Y es ser consciente de que en el momento en el que te pones los patines te vas a caer. O sea, siempre ser consciente, ¿no? Y por ejemplo, en temas, por ejemplo, de que te avientas en un skate park, sabes que si tú dudas de ti en algún momento, te vas a caer. Y muchas veces esas caídas, pues son duras, ¿no? Pues son feas. Entonces, también es como el ser consciente de que si tú dudas de ti mismo, entonces ahí puedes cometer algún error y eso es lo seguro. Entonces, por esa parte, a mí el patinaje, pues sí me ha dado como muchas enseñanzas. Alguna vez le decía a mi psicóloga que yo aprendo a vivir a partir de mis experiencias en el patinaje porque, pues, como, no sé, tal vez los golpes que te da la vida emocionales, pues puedo compararlos a lo mejor con mis caídas en, en patines, ¿no? Y otra cosa también que me gustaría compartirles. También soy una persona bastante insegura, entonces no solamente es como un tema, a lo mejor, pues de miedo, ¿no? Sino también como estas inseguridades que por todos los temas como de los medios de comunicación, ya sabes, y de la belleza hegemónica, etcétera, etcétera. Por ejemplo, pues yo algo que aprendí a valorar bastante de mí a partir de que patiné era, es mi cuerpo. Mi cuerpo, ¿por qué? No por la forma en la que luce, no porque tenga una figura espectacular o porque me sienta bella o no me sienta bella, sino por las cosas que me permite hacer físicamente, ¿no? El poder decirte, hoy, Alma, yo me puedo aventar de un bowl y aunque me caigo y no lo hago bien, pero pues es algo que mi cuerpo me permite hacer, ¿sabes? Y entonces valorarlo desde esa parte y no por la forma en la que luce, también creo que es algo importante. Y bueno, el tema de la pintura, yo vivía en Puebla, yo soy del estado de Puebla. Cuando decido estudiar la maestría, me tuve que mudar a Toluca, al estado de México. Y entonces, pues yo no sabía que tenía quizá habilidades artísticas, pero pues justo me mudé para acá y yo aquí pues no conozco a nadie, o sea, en el momento en el que llego pues yo no conozco a nadie, llego a estar sola. Entonces veo que en la facultad están ofreciendo talleres de dibujo y acuarela y digo, pues voy a inscribirme para conocer más personas y para tener una actividad extra, ¿no? Y entonces pues me inscribo, entro a los talleres y pues me doy cuenta de que pues es algo que disfruto hacer y que además no soy tan mala, ¿sabes? Y entonces, a partir de eso, pues yo sigo yendo a mis clases. La verdad es que mi profesor es bastante paciente con sus alumnas y sus alumnos. Y al mismo tiempo, con el tema de la terapia, eh, también me doy cuenta de que tengo como una habilidad, no sé, para generar imágenes como,
¿cómo decirlos? Como tipo alegorías, pero en imágenes respecto a mis experiencias de vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, a mí me da mucho miedo los puentes colgantes, ¿no? Entonces, como que de repente yo me enfrento a una situación difícil y yo pienso en un puente colgante, ¿no? Y en una experiencia que es pasar un puente colgante. Entonces, pues empiezo a como generar estas imágenes de, pues, de las experiencias y entonces eso lo junté como con el tema de la pintura y me di cuenta de que, pues a mí me ayuda demasiado plasmar muchas veces las cosas que estoy sintiendo. Y con las cosas que estoy sintiendo me refiero a muchas veces como el dolor, el sufrimiento, es principalmente lo que puedo plasmar, ¿sabes? Y lo que de alguna forma deseo dejar ahí. Y una vez, bueno, hace un semestre teníamos que presentar una obra porque íbamos a hacer una exposición. Entonces el profe pues me dijo, Rebe, tienes que presentar algo ya más grande, ¿no? Entonces trabaja tu pieza. Y yo empecé a trabajar un autorretrato a partir de una novela que leí que se llama Pura Pasión de Annie Ernaux. Y entonces empecé a trabajar ese autorretrato y se lo enseñé a mi amiga con la que iba a estos talleres, a este taller de dibujo y acuarela. Y me dice, Rebe, es que yo siento que tu pintura es como tu Dorian Gray, ¿sabes? Y yo, ¿por qué? Y me dice, pues sí, como que, pues yo te veo ahí que estás dejando como algo, ¿no? O sea, algo que ya no quieres llevar. Y entonces pues dije, sí, o sea, realmente lo que pinto es algo que ya no quiero cargar conmigo. Entonces, pues la pintura es bastante triste porque además soy una persona muy melancólica. Entonces, pues sí, como que a partir del patinaje y la pintura, pues he aprendido a canalizar quizá estas emociones que, más bien estos sentimientos que no siempre son tan agradables, ¿no? Muchas cosas que quiere uno soltar, que ya no quiere ir cargando. Entonces, pues sí, creo que es una experiencia bonita. Y tengo que decir que yo no soy una persona que lleve mucho tiempo en esto de tema ni del patinaje ni de la pintura. Es algo que hago como intuitivamente. No, no es como que tenga alguna formación. Sí tomé clases de patinaje un tiempo, pero últimamente pues ya no. Y pues ya, eso. Oye, antes de continuar, ¿tomaste clases con Sandra? Sí, era mi maestra. Ay, yo la Ya le adoro. entrevisté, ya le entrevisté, saludos cuando vea el episodio, y ya no hombre, mis respetos a esa maestra, te hablamos un buen rato y también luego vas a ver el episodio y vas a ver qué tal estuvo. Oye, me encantó todo lo que dijiste, o sea, todo lo que hemos hablado está increíble, pero esto último, o sea, me llegó bastante esta parte que dijiste de que cuando te pones los patines sabes que te vas a caer. O sea, y si hacemos una analogía, así es la vida, o sea, es como si alguien dijera, ay, ¿para qué nazco si me voy a morir? Pues yo creo que lo importante siempre va a ser, y ya lo he platicado antes, es el proceso. Creo que más allá de la meta, porque también como lo dijimos hace rato, muchas veces nos presionamos tanto por ser exitosas, por cumplir ciertos estándares, ¿no? Entonces yo creo que lo importante es disfrutar de los procesos. Es muy bonito que también a través de la pintura pues puedas canalizar todas estas emociones y como dijo esta chica de Dorian Gray, sabemos, ¿no? De este hombre que pues se mantenía joven y en el cuadro pues se veía todo pues lo malo, ¿no? Lo malo de él. Y creo que también es una bonita analogía la que acabas de hacer de dejar en la pintura, pues todas estas cosas que ya no quieres dentro de ti y que de alguna manera te ayudan a avanzar, porque siento que es como si desbloquearas una parte de ti cuando dices que piensas en los puentes colgantes. Fíjate que me pasa algo similar. Yo cuando tengo mucho miedo en hacer algo lo hago con más ganas, porque eso también es una manera de liberarme. Entonces, creo que en personas como tú o como yo, creo que es un gran mensaje que le estamos dando a que nos vayan a escuchar de que de verdad una gran forma de avanzar en la vida, una forma de trascender en la vida es justo enfrentar estos miedos,
hay diferentes formas de hacerlo. Tú lo haces a través, pues justo de practicar este deporte extremo que ya platiqué con la maestra Sandra, que sí es un deporte, pues sí tiene lo suyo ese deporte, hay que hacerlo con mucho cuidado, pero pues obviamente es un desfogue, ¿no? Como bien lo dijiste, creo que justo hacer estas actividades que te ayudan, como lo digo, a canalizar tus emociones, a desahogarte, que me imagino que también te ayudan a conectar con otras personas que igual son igual de sensibles que tú, porque sabemos que generalmente las personas que están en el mundo artístico, pues son personas más sensibles, ¿no? Porque están más en contacto justo con las emociones, ¿no? En diferentes aspectos. Entonces, creo que esto te va a seguir ayudando justo a tratar, pues, estos temas, me imagino, pues, de la ansiedad, de la depresión. Oye, pues fue un gusto platicar contigo. Ya nada más para cerrar el programa, me gustaría que nos dieras un mensaje, pues, para motivar a las mujeres. Ay, pues primero que nada quiero mandar un saludo a Sandra Gallito. La verdad es que yo aprendí mucho de ella. Ella es una máster patinando en, y con ella también le tomé mucho amor a los quads. Ay, y yo, Sandra, cuando veas esto, por favor, tienes que saber que te extraño mucho, 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 mucho. Y sí, muchas cosas que aprendí de patinar las aprendí con ella. Entonces, la verdad es que la admiro bastante en temas, pues del patinaje, también es una increíble persona. Y bueno, pues mi mensaje sería, ay, pues sería que trabajen por sus sueños, por sus objetivos, que muchas veces la vida parece bastante difícil, y sí lo es, pero va a llegar un momento en el que van a poder voltear atrás y van a poder ver todo lo que han avanzado, ya sea mucho o a nuestros ojos parezca mucho o a los ojos de otras personas parezca mucho o poco, pero es nuestro avance, ¿no? Es nuestro proceso. Y creo que al final, como mencionaste, lo que importa de la vida es el proceso y estar conscientes, pues, de ir disfrutando cada una de estas etapas, ¿no? Sí, pensar en esto, en que pues solamente vamos a vivir una vez y tratar pues sí, de ir disfrutando y de trabajar por nuestros sueños, porque es algo que yo aprendí de mi papá, ¿no? Como el hecho de que a lo mejor en esta educación un poco todavía como entre estos valores, patriarcales, ¿no? Como de tienes que aprender a cocinar, ¿no? Porque cuando te cases, ¿quién va a cocinar? Y entonces, pero también en esta parte de tienes que ser independiente, no tienes que depender de una o de otra persona, de un hombre, ¿no? Entonces, creo que algo que yo aprendí a partir de mi papá, pues es eso, el que pues trabajar por nuestros sueños, por lo que nos llena a nosotros, es muy valioso y tiene su recompensa y la recompensa también no es algo que a lo mejor otras personas ven como éxito o como felicidad, sino más bien como el, pues llegar a donde una quiere llegar, ¿no? También no dejarse llevar como por estas ideas respecto a lo que es el éxito, de que, pues no sé, de tener no sé, a lo mejor posesiones materiales, tener, no sé, hablando de las mujeres, de casarte y tener hijos y tu familia perfecta, ¿sabes? Sino más bien, pues el éxito es, para mí, en este caso, pues es como pues reflejar como el esfuerzo que has tenido que hacer para alcanzar lo que estás viviendo en este momento, ¿no? Somos procesos y no es como llegar a algún lugar, sino que todo el tiempo nos estamos construyendo y siempre poder mirar hacia atrás te va a permitir ver en las cosas que has avanzado, en las cosas que pues todavía te hace falta también o que quieres o deseas lograr. Entonces, creo que si el consejo sí va encaminado a que observen sus procesos y que busquen su propia felicidad y trabajen por sus objetivos.
Oye, me encantó y me hiciste pensar en que el éxito son los procesos, definitivamente. Y si lo vemos desde esa arista, creo que vamos a tener menos decepciones, porque a final de cuentas lo que debemos de valorar es justo estos esfuerzos. Yo nunca he visto los esfuerzos como poquitos o mucho. Yo creo que los esfuerzos, el nombre lo dice, es un esfuerzo y creo que vale mucho la pena hacerlo sin importar el resultado, sino el demostrarte que lo puedes hacer. Yo creo que es lo más importante en la vida. Oye, pues quiero agradecerte esta charla. De verdad se me fue como agua el tiempo. Quiero recomendarte una película ahorita que tocaste el tema de los estándares de belleza. A lo mejor ya la viste. Y también a la audiencia se las quiero recomendar la película de La Sustancia, que bueno, les aseguro que va a ganar muchos premios en el 2025. Habla de esta parte de la hipersexualización, esta parte justo pues de que tenemos que cumplir ciertos estándares de belleza. Por favor, vayan a ver esta película. Creo que ya no está en cines, vayan a buscarla en la plataforma. De verdad, toca mucho temas de género. Bueno, vayan a verla, no les quiero spoilear nada y de verdad, Rebe, regresando, muchas gracias por el espacio, ojalá volvamos a charlar. Tienes mucho tema de conversación, eres una mujer muy inteligente, quiero agradecerte pues por habernos compartido toda tu sabiduría, creo que eres una mujer que vale mucho la pena escuchar, eres una persona muy admirable, tienes todo mi respeto e incluso te admiro justo todos los procesos que has llevado, pues te sigues profesionalizando, que es lo que siempre les digo a las mujeres. Sigan profesionalizándose, no dejen de estudiar. Si te puedes echarle el doctorado, aviéntatelo. Si te puedes echar otra carrera, aviéntatela, porque creo que lo que dices, esta parte de ser autónomas es muy, muy importante y es parte también del empoderamiento femenino. Pues te mando un abrazo y pues cualquier cosa que tú necesites, por favor, no dudes en contactarme. Tienes mi número, tienes mis redes y pues ahí estamos. Muchas gracias, Alma. La verdad es que primero agradezco el espacio y también la labor que haces. Quiero compartirte que a partir de mi tesis de licenciatura teníamos un proyecto que tenía que ver con vidas que inspiran, ¿no? Entonces lo que buscábamos era, pues sí, dar como una visión de aquellas, generar más bien estos héroes heroínas de la vida cotidiana, ¿no? Que con sus acciones, pues, generan o crean un mundo mejor del que lo encontraron. Y pues este espacio que tú permites a través de estos episodios, pues son muy significativos, ¿sabes? Porque justo, pues, muestras como cada una de cada uno de los contextos, ¿no? De diferentes mujeres, de diferentes áreas, no sé, pienso en Suki, pienso en Sandra, o sea, de verdad creo que vale mucho la pena rescatar estas historias, estos conocimientos, estos saberes, estos sentipensares que cada una vivimos, ¿no? Porque cada una pues atraviesa la vida diferente y la vida la atraviesa de forma diferente. Entonces, pues muchas gracias por este espacio. Tu labor es súper preciosa y de verdad espero volver a coincidir en algún momento, Alma. Me dio mucho gusto platicar contigo, conocerte. Gracias a Suki de nuevo por contactarnos pues gracias también por tus palabras hacia mí. Han sido momentos difíciles y a veces sentir un apapacho de otra mujer admirable es bastante no sé, reconfortante. Entonces, pues te mando un abrazo muy, muy lleno de cariño, más bien. Sí, muy lleno de cariño, sí. Oye, pues muchas gracias. Justo este espacio lo hago para darle voz a tantas mujeres que inspiran. Creo que tenemos que visibilizarnos, creo que tenemos que apoyarnos, creo que tenemos que aplicar la sororidad de manera adecuada, como bien lo dijimos. Y bueno, igual, igual, tú también generas inspiración y también todo lo que tú haces es muy admirable y todo lo que hacen, créeme, todas las mujeres es admirable desde el espacio en el que estén, porque pues ahora sí que con lo que pueden, pues salen adelante. Te mando un abrazo y bueno, y tú que llegaste hasta aquí, espero te haya gustado esta charla y nos vemos hasta la próxima.